A todo el auditorio de Central FM y de Central Dynamics, les saluda su amigo Enrique Ruiz del Río, transmitiendo desde Houston. Y hoy tenemos una cita importante con una persona que va a hablar de servicios migratorios, con el doctor Carlos Rosas. Y antes de pasarle los micrófonos a Pedro Ferriz de Con y a Carlos Rosas, quiero darle un preámbulo muy breve acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Básicamente vamos a hablar de dos temas. Hemos hablado de tipos de visas diferentes para empresarios, para personas que quieren venir a residir legalmente aquí a los Estados Unidos, pero ahora vamos a tocar un tema muy particular de un segmento específico y que es importante que conozcan que también tenemos servicios para ellos. Se trata de la comunidad artística, de la comunidad deportiva, de la comunidad atlética. El doctor Rosas tiene un expertise muy amplio y tiene unas cartas credenciales muy interesantes al poder manifestar abiertamente y con el debido autorización por parte de toda esta gente que voy a enunciar, de haber logrado sus trámites migratorios a través de diferentes formatos. Hay un abanico de visas muy amplio en el gobierno de Estados Unidos, pero Carlos le ha ayudado a tramitar su visa a grandes personalidades como son en el medio artístico Reik, Belinda, Cristian Nodal, J Balvin, Ana Bárbara. Por ejemplo, J Balvin es la persona que más discos vendió, más música generó en términos comerciales a nivel mundial en todos los géneros. El año pasado es una figura muy importante y todos los demás que acabo de mencionar también son figuras muy reconocidas en México y en Estados Unidos. En la parte de locutores, por ejemplo, algunos muy representativos puede ser Paulina Soy de Telemundo, que obtuvo su visa a través del despacho de Carlos Rosas. En el caso de atletas, bueno, tenemos a Altuve de los Astros, a Gurriel de los Astros, a Roberto Osuna, pitcher de la Serie Mundial pasada de los Astros, mexicano, en relevista, que ganó un juego en las Series Mundiales. Joe Chi, jugador de los Astros, de los Rockets de Houston, perdón. Clint Capella, también de los Rockets de Houston. Y en términos generales, las credenciales de Carlos son tan amplias que él es el asesor corporativo para temas migratorios, tanto de los Astros de Houston como de los Rockets de Houston. Sin más preámbulo y nada más pidiéndote, Carlos, que el día de hoy nos hables acerca de la comunidad artística, cómo la podemos asistir desde Central Dynamics, y también al público en general, cómo lo podemos asistir con su cambio de estatus, porque hay mucha gente que sabemos que entró como turista y que hoy tiene la disyuntiva si regresa o no regresa a sus países, y hay una fórmula que no es consular y que tú podrás explicar muy bien. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, buenos días. Gracias, buenos días, Enrique. Buenos días, amigos. Yo tengo el gusto de recibir aquí en estos estudios habilitados de centralfmonline.com, aquí en la ciudad de Houston, al doctor Carlos Rosas, un hombre reconocido en la comunidad en los Estados Unidos como uno de los mejores, más profesionales promotores de estos asuntos migratorios en la Unión Americana. Querido, me da mucho gusto y gracias por venir aquí. No, gracias por invitarme. Y bueno, sí, la comunidad artística también es un tema que nosotros llevamos. Así como cualquiera de los clientes inversionistas o empresarios, también en la parte artística y de atletas, ellos tienen que tener un estatus migratorio para venir a trabajar. Tienen que tener una autorización, una visa de trabajo que les permita desarrollar su actividad deportiva o su actividad artística. Entonces, es muy importante que igual ellos, como cualquier otra persona que quiere venir a Estados Unidos, tengan las visas necesarias para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo puedo tener una visa para trabajar en Estados Unidos y cubrir un reportaje que se pasa en los medios y órale, se acabó. Pero hay gente que viene aquí, se presenta en un concierto y genera un ingreso. Exactamente. Entonces, tal cual, cuando existe un ingreso y es una actividad laboral, si no hay una visa que te permita trabajar, por eso vemos luego los problemas de cancelan la visa de X artista o niegan la entrada de X grupo, ¿no? Entonces es muy importante que se tomen las medidas adecuadas y sobre todo con tiempo, porque muchas veces estas visas no son inmediatas. Entonces, al planear una gira de algún grupo, al planear el que el artista ya venga a trabajar en X equipo de béisbol, equipo de básquetbol,
ya tiene que tener la autorización de trabajo en ese momento. Entonces siempre es recomendable hacer esto con anticipación, con meses de anticipación. Obviamente tenemos muchos casos de emergencia. Ayer precisamente, sí, es típico, sí, ¿no? ayer precisamente una modelo muy famosa, se llama Valentina Ferrer, Claro. tenía que estar aquí en Nueva York. Entonces, total que tuvimos que conseguir que nos aprobara una cita de emergencia en base a su contrato de trabajo, y total tuvo que volar hasta Ecuador. Le dieron la visa de trabajo en un día y vente a Nueva York. Entonces, ¿Y ya está en Nueva York? Ya está en Nueva York, sí. Ya está en Nueva ¿Ya York. acreditada como debe ser? Acreditada con una visa de 3 años, y eso es lo que le pedía la agencia de Nueva York que lo había contratado está haciendo una provisión muy grande de una marca, pero todo estaba, si no tenía visa, no podía empezar y se acababa ese contrato, ¿no? Además, ese tipo de trabajos son públicos y notorios. O sea, aquí de repente estás en Houston y juega Altuve. Y bueno, a mí me ha tocado estar, y un día tenemos que ir juntos, Claro. Me ha tocado estar en el estadio y es Altuve, y es un hombre tan público y sobre todo tiene ingresos tan sobresalientes que todo esto tiene que ser reglamentado. En Estados Unidos las cosas se pueden hacer, todo se puede hacer. Exactamente. En función de que se hagan las gestiones adecuadas. Y ese es el camino que tú conoces. Totalmente. Y como bien dices, bueno, Altuve sí nada más 31 millones de dólares por 5 años de su contrato. Es su contrato. Con los Astros. Sí, ya superó al mío, ¿eh? Poquito. Y sí, es muy importante que, pues sí, y que sus familias y demás estén con el estatus migratorio correcto, ¿no? Y como bien dices, conocemos las diferentes avenidas por las cuales se puede llegar a un resultado en el cual ellos estén legalmente viviendo en Estados Unidos, como lo hablamos la vez pasada, que es un cambio de estatus, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, en un principio, muchos atletas vienen a hacer exámenes físicos a Estados Unidos, y así lo piden los equipos. Eso pueden entrar con las visas de turista. Y si los equipos al final ya después deciden contratar, se puede cambiar del estatus ya dentro de Estados Unidos. Y sobre todo países como Venezuela, países como Cuba, es mucho más complicado hacer los trámites a nivel consular, y así igual en los trámites de empresarios cubanos y venezolanos que tenemos, es mucho mejor, ya estando ellos dentro de Estados Unidos, hacer un cambio de estatus. Entonces, esa es una de las avenidas que se puede utilizar. Fíjate, doctor Carlos Rosas, muchas personas en México me preguntan: oye, Pedro, pregúntale al doctor que ahora con las políticas de Trump, en medio de una campaña política, algunas de las reglas sobre la inmigración y las formas de visado se han complicado. Algunas incluso se han limitado y otras se han proscrito. Así es. O sea, así es, sí, sí. ¿Verdad? Y para todo esto hay que llegar de la mano con gente como tú para que se diga: mira, esto está medio complicado, pero por esta vía puedes encontrar la solución, y entonces tú das alternativas. Tal cual. Y hablando de la gente de Central Dynamics, que afortunadamente ayer ya van más de 250 consultas, y te digo, Pedro, aquí directamente las 250 consultas han sido conmigo, ¿no? O sea, algunas de las personas que nos buscan se dicen: pensé que no iba a hablar contigo, si no iba a hablar con nadie más, ¿no? Y como lo hablamos desde un principio, a mí me gusta ser el que en realidad dé la estrategia legal. Obviamente tengo un gran equipo, no hablo mucho de mi equipo, pero tengo un gran equipo con nosotros de abogados, de consultores, de asistentes legales, que una vez que ya se decide la estrategia legal, me apoyan, pero la consulta inicial y la estrategia de fondo siempre trato de... Se planea contigo y es un traje a la medida. Exactamente. Y en base a eso podemos encontrar diferentes soluciones. Por ejemplo, hay gente que ya tiene una preconcepción de qué tipo de visa debe de ser, y como bien dices, ayer estaba precisamente hablando con uno de los clientes de Central Dynamic y me decía: quiero aplicar a la visa L. Me dijeron que la visa L. Le dije: bueno, la visa L está perfecto, pero ¿qué crees? Con la nueva acción ejecutiva de Donald Trump
la visa L está suspendida hasta enero y no sabemos hasta cuándo. Entonces, la visa L la tenemos que descartar. Pero tenemos estas dos. Claro, ¿no? Claro, porque digo, ese es el que sabe. Y en esto, el doctor Carlos Rosas, que tiene una experiencia de muchos años, aquí no solamente en la relación de quienes la solicitan con la autoridad, sino de el que solicita en la parte oficial en los Estados Unidos, que sería tu bufete, con las autoridades. Exactamente. Y en ello, bueno, pues todo tiene un know-how, ¿no? No, claro. Y eso es algo muy importante. Hemos creado una muy buena relación de trabajo con las autoridades en el sentido de que saben que los casos que presentamos, los clientes que tenemos, son gente que son empresarios, son gente de bien, son deportistas, son artistas. Entonces, cuando se piden este tipo de consideraciones, por ejemplo, en el caso de ayer volviendo, y les dices, tengo esta emergencia, esta persona tiene que trabajar y llegar a Nueva York mañana, directamente en los consulados dicen, ok, voy a hacer esta excepción porque me estás presentando todos los elementos que en realidad sería importante o muy importante para ella y para esa compañía que esté mañana en Estados Unidos. Entonces, en base a esa confianza y al presentar todo de forma muy clara, se puede. Claro. Ahí está. Bueno, miren, Central Dynamics empezó bajo esta idea. Hay hoy, y lo sabemos porque hay cosas que hay que ver, hay mucha gente de muchas partes del mundo, por supuesto del lado de México, mucho, que han querido ver, invertir, vivir, eventualmente estar mucho más seguido en los Estados Unidos. ¿Se puede llegar a ciegas o se puede llegar de la mejor manera? A ciegas, pues cualquiera. De la mejor manera, aquí está conmigo. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Claro. Muchísimas gracias. Todo el esfuerzo de venir hasta acá esta mañana. Y gracias por tu trabajo profesional que ha servido para tanta gente como una luz, una forma de entender cómo es que se mueven las operaciones para llegar a tener todo en tiempo y forma y sobre todo legalmente y con verdad en los Estados Unidos para vivir tranquilo y estar en paz. Doctor Carlos Rosas, gracias otra vez. Muchas gracias. Igual. Y gracias a nombre de todas las personas a las que has ayudado, que han sido cientos, miles. Gracias por estar aquí conmigo. Hacemos un corte. centraldynamics.info es para que tengan toda la información del doctor Carlos Rosas. centraldynamics.info, ahí está. Y gracias a Enrique Ruiz del Río, a todos ustedes.